Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Tengan en cuenta que el cerebro se ve sorprendido ante la palabra muerte, funeral o ver imágenes relacionadas a la muerte. Y en ese momento nuestra mente se desconecta al creer que esa información no es correcta. Es decir, se pone en marcha una tendencia automática para evitar pensar que no somos seres inmortales. Es algo así como una especie de escudo protector ante el miedo a morir. Cuando pensamos conscientemente en la idea de que vamos a morir, cerramos las predicciones sobre el yo y proyectamos la reflexión sobre la muerte hacia otras personas, en lugar de hacia nosotros mismos. El miedo a la muerte es un miedo que afecta a todas las personas desde el origen de la vida, y al pensar sobre la muerte se puede convertir en un problema desde el momento que reflexionamos sobre ella, y ese pensamiento pasa a ser nuestra principal ocupación del día. Ese miedo a la muerte se conoce como la fobia a la muerte o tanatofobia. El miedo a la muerte es un tipo de TOC. El TOC es la sigla correspondiente a los trastornos obsesivos compulsivos, que forma parte de los llamados trastornos de ansiedad. El TOC se caracteriza por pensamientos que aparecen una y otra vez y que llevan a la persona a repetir numerosas veces una misma conducta con la intención de minimizar la ansiedad que provocan dichos pensamientos. Las obsesiones se centran alrededor de la muerte, y la diferencia está en el sufrimiento que generan esos pensamientos. Las personas que sufren el miedo a la muerte piensan y reflexionan todo el día sobre la muerte. Les impide hacer su trabajo o centrarse en sus estudios. Pueden pensar sobre la muerte durante horas. El miedo es tan intenso que pueden llegar a tener ataques de pánico y evitar una gran serie de situaciones relacionadas con la muerte. Las personas temen a qué hay detrás de la muerte, y les genera mucho temor no saber si seguirán existiendo en alguna forma. También les preocupa el hecho de si estarán solos o con sus seres queridos. Pueden pensar sobre si hay un cielo o un infierno, o si los hay, ¿dónde irán? También reflexionan sobre si existe Dios, y pueden pensar mucho en la existencia y si la vida tiene un sentido o no. Otro pensamiento es la preocupación por cómo será el actual proceso de morirse. Quieren saber si sufrirán o no, si tendrán dolor, si estarán solos o no, si alguno les cuidará, si habrá alguien para ayudarles en el paso de la vida a la muerte. También suelen pensar mucho sobre cómo sería su funeral, mientras acudirán a cómo afectaría su defunción a la gente presente. ¿Qué le dirían en su funeral? Hay un componente de narcisismo allí, pero este narcisismo se divide y deriva de una autoestima baja. También suelen pensar sobre el impacto que tendrá su vida después de la muerte, y temen que la gente no se acordará de ellos y que no haya significado nada para ellos.
Las personas con el miedo a la muerte se pueden volver muy sensibles. También pueden estar pendientes a señales en su contorno e identificarlas rápidamente como el presagio de la propia muerte. Quien sufre el miedo a la muerte puede evitar lugares que están vinculados a ella como funerarios, sanatorios, cementerios, hospitales e iglesias, porque le genera el miedo de encontrarse con espíritus. También suelen evitar lugares donde saben que ha fallecido alguien o dejan de ver películas sobre crímenes y asesinatos. En la vida diaria pueden dejar de realizar actividades que pueden causar la muerte, inclusive hasta no salir a la calle. Hay varios motivos que pueden llevar a tener miedo a la muerte, como ser los accidentes o las muertes repentinas en su alrededor, que despiertan el miedo a ser abandonado. Entender que la vida puede ser breve y se ve obligada a cumplir con el destino, el cual, por causas internas, les impide tomar las medidas necesarias para realizarlo. La muerte hace madurar más rápido, se dicen, y conducen hacia la independencia. Sin embargo, muchas personas siguen viviendo una vida dependiente de los demás. Ese miedo a la muerte también tiene que ver con que la vida no tenga significado y encontrar un significado a esa vida. Es la parte imprescindible para la cura de ese miedo. Lo que debemos buscar y encontrar es la independencia para que la persona pueda decidir libremente sobre su vida sin pensar en los demás y guiarla a encontrar el sentido a la vida. Tiene que descubrir lo que le hace sentir completa y lograr que a través de su propia voluntad alcance la superación de miedos e inseguridad, y también que desperdicie hacia una nueva motivación, que este motivo y este modo la persona toma coraje, logra el razonamiento y toma la acción del pensamiento y recuperan el instinto que es el motor del vivir la vida en lugar de pensar la vida, que acepta la muerte como parte de la vida, y cuando esto ocurre desaparece la ansiedad responsable de obsesiones. Cada persona es un caso diferente, cada una tiene una historia, no hay método exacto ni orden de aplicación, pero con empatía se entiende a la persona y se sabe cómo ayudarla y perder el miedo y recuperar el instinto del vivir. Todo es una lucha contra la propia mente y su pensamiento. Cada persona tiene su caso y cada caso es único. Los conceptos de muerte en las principales religiones. En el catolicismo, la muerte es esperanza, es el tránsito de la vida terrenal hacia Dios, hacia el descanso eterno, junto al Creador. Posterior al momento de la muerte, viene un juicio en el que se decidirá si es el cielo, el infierno o el purgatorio, el lugar que le corresponda al alma según las obras que se realizarán durante la vida en la tierra. El judaísmo concibe la muerte como el fin natural de la vida, que conlleva a la separación del espíritu y el cuerpo físico, que deviene en polvo. El espíritu vital vuelve a Dios, pasando de este mundo al mundo futuro. Dios es el creador de la vida y de la muerte. No hay cielo ni infierno. La muerte es una enseñanza para el recto vivir durante la vida en este plano terrenal. En el Islam, la muerte es una parte más de la vida terrenal, pues todo lo que se sabe desde el momento del nacimiento es que algún día se morirá y que habrá un juicio en donde Alá recibirá y decidirá que el espíritu se dirija al cielo o al infierno, según su buen o mal comportamiento. La muerte es un signo de la justicia de Dios
misma que prevalecerá el día del juicio final. Religiones no abrahámicas, algunas son llamadas dálmicas, palabra sánscrita que significa conducta piadosa, que se centra en el principio del Tao. Se entiende por Tao el camino, la vía o el método para unir la pureza y la claridad. Otras religiones no abrahámicas son las animistas. En el hinduismo se considera que la muerte no es el final de la existencia, sino el final de lo físico, del cuerpo material. Es un intervalo entre vida y el pasaje a las próximas reencarnaciones, pues el hombre está destinado a una interminable repetición de renacimientos. La muerte es el paso de un estado físico a un estado etéreo. Es la separación del cuerpo terrenal para pasar al mundo astral como para completar su continuidad. El budismo es una tradición espiritual que considera la muerte como el paso de la conciencia a un periodo de transición entre dos reencarnaciones. La vida y la muerte son un todo único en el cual la muerte es el comienzo de otro capítulo de la vida. Es una transformación, es como la respiración, es una sucesión de inspiraciones y expiraciones. Así ocurre con el fenómeno de la vida y la muerte. Las religiones animistas, cuya creencia dan vida tanto en elementos de la naturaleza como en los lugares y animales, sostienen que todos estos poseen alma. El alma es, según algunos grupos culturales, sobrevive a la muerte del cuerpo pasando a un mundo más cómodo y abundante. Para otras culturas, el alma, al pertenecer a la tierra, pasa a ser un fantasma que puede ser bueno o malo. También se da la combinación de estas dos creencias cuando ayudan al alma a escapar en este plano y no perderse en el camino de no volverse fantasma y deambular por mucho tiempo. Como podemos observar a través del tiempo y las diferencias ideológicas de diferentes religiones o tradiciones espirituales, tiende un común el desprendimiento de un cuerpo sutil llamado alma o espíritu del cuerpo físico y la existencia de un lugar en donde el espíritu espera su destino y se prepara para una reencarnación. Los conceptos sociales y religiosos coinciden en que la muerte es una separación del cuerpo y del alma, siendo esta el final de la vida física, pero no de la existencia. Uno de los conceptos filosóficos de la muerte sostiene que la muerte es uno de los momentos de la vida del hombre, es el último acontecimiento en que participa, pero a su vez el suceso que pone fin a la existencia del individuo. Por tanto, morirse es una experiencia individual y única que depende de la trayectoria, formación y condiciones, así como el contexto social en que éste se desenvuelve, lo que trae consigo diferentes comportamientos y aceptación en la conocida o denominada fase terminal, que es el aspecto que conlleva a la reflexión ética y profesional de los médicos. Acercamiento de la ciencia a la posible existencia de la vida después de la muerte. Desde tiempos inmemoriales hay relatos que hablan de fantasmas, de la aparición de seres que ya murieron y regresan del más allá a dar algún mensaje, o de almas en pena. Dichos relatos han dejado entrever la existencia de vidas después de la muerte. En la actualidad, esos relatos han tomado forma, han sido documentados y publicados por un sinnúmero de personas de variadas creencias y profesiones, ante lo cual la ciencia se enfrenta a un verdadero misterio. La ciencia se enfrenta a un verdadero misterio, mismo que al parecer
ciencias como la física cuántica, teoría que percibe cómo funciona el mundo a escala muy pequeña, se aproximan a resolver al darse cuenta de que el universo visible, así como la materia, no obedecen a las leyes de la física. Las plegarias y las miradas de todas las religiones y tradiciones místicas son dirigidas al cielo, y es el mismo universo el que está uniendo la ciencia y la espiritualidad. El estudio de la energía y materia oscura ha llevado a la elaboración de teorías hasta antes insospechadas, teorías que están a la espera, muchas de ellas, a comprobarse con los experimentos realizados en los aceleradores de partículas. Una de ellas, la realidad cuántica, explica que todo lo visible e invisible es energía. Nuestro sentido solo percibe el 4% de lo existente, que es la llamada materia atómica. El cerebro es materia, pero la conciencia es información que, por ser energía, nunca desaparece. De allí la pregunta que estos científicos se hacen e investigan: ¿existe la vida después de la muerte? Aunado a esto, la teoría de la física cuántica desafía actualmente toda imaginación desde el momento en que nos dice que una partícula puede estar en un lugar y en todo a la vez. La teoría de los multiversos o universos múltiples explica que existen varios universos o realidades paralelas que no son capaces de ver, pero cómo comparten tiempo y espacio con nosotros. Las manifestaciones espirituales posteriores a las muertes documentadas se dan de diferentes formas: a través de ruidos, objetos que cambian de lugar o caen, aromas como el de flores o aromas propios de la persona, encendido o apagado de la luz, encendido o apagado de aparatos como televisores o radios, imágenes en computadoras, televisores o fotografías de la persona fallecida, conducta no habitual de las mascotas, mensajes claros en forma verbal recibidos vía telepática, mensajes escritos, descenso de temperatura, apariciones del ser querido con cuerpo físico documentado como reales, sensaciones de acompañamientos, sueños, puertas que se abren o se cierran. La luz de su estudio se enciende por las noches. Las puertas aún cerradas con llave se abren. Algunos cuadros caen de la pared. Indicadores de mensajes a la consternadora que al escuchar la cinta corría al revés. Transmisión de pensamientos que anuncian algún acontecimiento. Las manifestaciones que se dan con más frecuencia son ruidos, objetos que cambian de lugar, sensaciones de estar acompañados, apariciones de seres en actitudes normales como ese caminar o estar sentados, y los aromas a flores o el olor característico del ser que murió. En la actualidad, aunque aún con algún recelo, se hablan con más libertad de las experiencias espirituales posteriores a la muerte, experimentadas por personas ligadas en forma estrecha o no a personas que han fallecido. Estas están siendo cada vez más documentadas y menos temidas o negadas. Para muchos están siendo comprendidas como un mensaje, como un dar a conocer que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico. Existen también personas que jamás han tenido una experiencia espiritual posterior a la muerte de un ser querido, lo cual no significa que no deban respeto a quienes las exprese. ¿Por qué se le teme a la muerte? La muerte forma parte de todos los sistemas vivos, pero ¿por qué el ser humano es el único que reflexiona y se preocupa por ella? Miedo, sufrimiento, negación. Todos estos comportamientos que se tienen ante la muerte tienen una explicación científica, una explicación que se halla en nuestro cerebro.
Y es que el cerebro humano es el único con capacidad de abstracción, capaz de asimilar que haya un pasado, un presente y sobre todo un futuro incierto. Gracias a eso, a reconocer las emociones, a nuestro nivel de autoconciencia y al miedo, que juega un importante papel, somos los únicos que podemos concebir la muerte y hacernos preguntas como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, el sufrimiento ante la muerte y las preguntas sobre el más allá. Pero, ¿por qué sufrimos ante la pérdida de alguien? Básicamente porque es irreparable. Perdemos para siempre a alguien que queremos, y lo queremos porque esa persona es única e irrepetible, sobre todo desde un punto de vista biológico, ya que los genes de cada uno son exclusivos en el mundo, jamás volverán a repetirse. ¿Cómo se puede ayudar ante el miedo a morir? 1. Propongamos sumar a nuestro día al menos un momento en el que valga la pena ser vivido. No posterguemos aquellas cuestiones que sabemos necesarias y saludables porque, total, hay tiempo. 3. Decir las palabras que tenemos dando vueltas, los te quiero, los necesito, los me hace bien o me hace mal. Lo que callamos nos intoxica y nos acerca a lo mortífero. Poder hablar nos hace libres y más vivos. 4. Cuidar de nuestra salud, leer libros, hacer deportes. 5. Cambiemos de eje, hagamos lista de los pendientes y demos tiempo de calidad para nosotros. 6. La muerte seguirá existiendo, pero si la hacemos real frente a la vida, desde el disfrute, desde el placer, desde la realización personal, desafiando los miedos, algo del morir se verá empequeñecido en la maravilla que pueda resultar el vivir, inclusive a pesar de los pesares. 7. ¿Por qué sufrimos en el vivir? Porque es la parte de la vida. La muerte estará presente, además de la nuestra como amenaza, la de quienes queremos, la de quienes nos quieren. La vida es lo que es, así nos tocó, así fue, así será. Podemos pasar por ella con pena y sin gloria, y podemos hondarla en cada uno de los días que abrimos los ojos y volvemos a pasar por los instantes que nos toca y los que decidimos vivir. ¿Por qué creemos que no podemos soportar el dolor por la muerte de un ser querido? No es culpa nuestra. Hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores para creer que no soportaremos el dolor, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que podríamos morir si la persona amada nos deja. Que la tristeza es nefasta y destructiva, que no somos capaces de aguantar ni siquiera un momento de sufrimiento extremo, de una pérdida importante. Y nosotros vivimos así, condicionando nuestra vida con estos pensamientos, que como la mayoría de las creencias aprendidas son una compañía peligrosa y actúan como grandes enemigos que nos empujan a veces a costos mayores que lo que supuestamente evitan. En el caso de las pérdidas, por ejemplo, pueden extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no existe, escribió Jorge Bucay. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito.
dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Sígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra
relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama. Abandona toda la negatividad. No abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha, y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase al jardín de su mente